Lady Margit, un placer. Es para mí un honor servirla, condesa. Mi padre le manda recuerdos. Tiene usted un castillo magnífico. Es de lo más extraordinario. Querida, solo ha visto la superficie. Hola, queridos. ¿Ya estáis aquí? Perdonad, me habéis cogido arreglándome para vosotros. Soy vuestra amiga Hannah Hill y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Horror TV. La pérdida de la belleza puede ser algo horrible para aquel que no acepta el paso del tiempo. Y no es mi caso, porque yo tengo mis secretos para mantenerme joven y bella. ¿No creéis que soy joven y bella? Espero que sí. Pero no hablemos de mi querida community. Hoy os quiero contar la historia de la joven condesa Erzsébet Báthory, a la que llegué a conocer durante mi estancia en Hungría en 1587. Por entonces, pertenecía a un aquelarre de esa zona. Ahora puedo decir con tranquilidad que me instruía como iniciada en las artes brujeriles. Años después de dejar Hungría y regresar a mi ciudad, Midgard, volví a saber de esa bella jovencita que me presentaron en uno de los aquelarres. Por entonces, corrieron rumores de sucesos horribles ocurridos en el castillo de Sedge. Hasta más tarde, no me di cuenta que se trataba de esa bella condesa que había conocido años atrás en Hungría. Los rumores contaban que se atrevió a hacer extraños ritos que ni los más preparados se atrevían a hacer. Decían que la condesa había despertado a ciertos demonios que debieron permanecer ocultos. Muchos de los brujos sabían algunas de las cosas que hacía Báthory, pero no se atrevieron a hablar. Y no fue hasta años más tarde que se supo todo lo que pasó en ese lugar habitado por una auténtica mujer vampiro. ¿Estáis preparados para adentraros en la vida de Erzsébet Báthory? El castillo de Sedge se alza sobre una aldea situada entre la depresión danubiana y los pequeños Cárpatos, en el oeste de Eslovaquia. Está ubicado en el alto de un cerro, donde los gritos no pueden ser oídos por nadie. Dentro, la condesa nos espera sentada frente a su espejo de tamaño natural, en su aposento frío y maloliente por la sangre que ni siquiera las lámparas de aceite perfumadas pueden eliminar. Más adelante, bajaremos a los laberínticos sótanos donde Erzsébet Báthory realizaba ciertos rituales. ¿El motivo? Ahora lo veremos, queridos. Antes, comencemos por el principio. El 7 de agosto de 1560, la pequeña y bella Erzsébet Báthory viene al mundo. Nace y se cría en una familia noble, emparentada con Vlad III, apodado Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador. ¿Por qué, queridos? Porque empalaba a sus enemigos de las puertas del castillo. Pasaron los años y la pequeña Erzsébet se convirtió en una muchacha y que no tardaría mucho en casarse. Con tan solo 11 años fue prometida a su primo Ferenc Nadasdy, hijo de otra poderosa familia del lugar. 4 años después, con tan solo 15 años, se casaron, trasladándose a su nuevo hogar, el castillo de Sedge. Por entonces, su esposo pasaba más tiempo en el campo de batalla que con Erzsébet. Apenas lo veía y Erzsébet dedicó por entonces su vida a la maternidad. Daría a luz a 3 hijas y un varón. Hasta ahora, todo parecía predecir que tendría una vida típica de su clase. Nadie aún sabía lo que estaba por ocurrir en aquel apartado lugar. La malignidad de la condesa se iría gestando poco a poco. Ya de muy jovencita, Báthory
no se ocultaba de castigar ferozmente a sus sirvientas. Castigos que Ferenc, su esposo, no veía del todo terribles. En muchas ocasiones el conde era importunado con quejas que relacionaban a la condesa de agredir a sus sirvientas. Las mordía, les llegaba a arrancar trozos de carne, las pinchaba con agujas. Todo durante las crisis de jaquecas que sufría a menudo. Al parecer, el dolor que padecían esas chicas era mágicamente lo que le calmaba el dolor a ella. No obstante, para Ferenc, su marido, no era nada por lo que llegara realmente a alarmarse. En una ocasión se cuenta que mientras Ferenc y Erzberg paseaban por el jardín, vieron a una niña desnuda y amarrada a un árbol. La condesa había ordenado que se le untaran con miel y las hormigas y los bichos recorrían su cuerpo. La niña, asustada, no dejaba de llorar. La condesa, por supuesto, no se apiadó de ella y le explicó a su marido que sufría el castigo de haber robado fruta del árbol. Esto, queridos, fue lo máximo que haría Erzseb Bathory mientras su esposo vivió. Querida community, antes de seguir me gustaría advertiros que lo que vais a ver os puede perturbar durante unos días. No es mi intención asustaros. Entenderé que algunos de vosotros prefiráis dejar la emisión, porque no es apto para sensibles. Continúo. El 4 de enero de 1604, el conde muere dejando viuda a Erzberg, y ésta se queda como señora feudal del castillo. Y es cuando la verdadera condesa se manifiesta en todo su macabro esplendor. A menudo corrían rumores de que Erzberg estaba muy interesada en materias prohibidas relacionadas con la brujería y rituales de magia negra. Es cuando conoce a Darbulia, la hechicera del bosque. Era una vieja y maloliente bruja que vivía en los bosques que rodeaban el castillo de Sedge. Hasta entonces se había rodeado de otras brujas. Dorco y Yoyona la habían acompañado durante años. Pero Darbulia era muy poderosa y correspondió a todas las tradiciones de la condesa. Este sería el inicio de lo que no tardó en convertirse en una situación delirante que duraría casi 10 años. Como os he dicho, y habéis podido comprobar, la condesa Bathory era realmente bella y comenzó a obsesionarse con mantenerse así para siempre. Pero los años pasaban y ninguno de los ungüentos que le preparaban sus brujas le hacían el efecto deseado. La locura se desató en el castillo cuando una de sus jóvenes sirvientas le dio un involuntario tirón de su preciado cabello mientras la peinaba, lo que atrajo un fuerte bofetón de la condesa, que hizo sangrar por la nariz a la doncella. Cuando la sangre salpicó su piel, le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel había rejuvenecido casi por completo. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución y que quizás podría hacer que se conservase bella y joven para siempre. Tras consultar a Darbulia, esta alimentó la nueva obsesión de Bathory. Darbulia creía que la sangre era realmente poderosa, así que, protegida por sus brujas y custodiada por sus alquimistas, los rituales de sangre comenzaron. A partir de ahí, los acontecimientos que allí sucedieron comenzaron a descontrolarse. Había rumores de que la condesa había sido iniciada en un poderoso culto que adoraba a ciertos demonios. Estudió y consultó libros peligrosos como el Manual de Múnich, un grimorio del siglo XV, un tratado de demonología y de nigromancia. También consultó el Necronomicon, un manual que decía cómo resucitar a los muertos, lo que le permitió invocar a antiguos brujos que podían ayudar a la condesa en sus rituales de sangre, manifestándose en el momento de las ceremonias. Antes de comenzar todos estos rituales, la poderosa bruja, Darbulia, le hizo su bautizo en los sótanos del castillo. Eligió el nombre de Lilith, la madre de los demonios, según algunos textos hebreos. Los rituales eran muy peculiares
Las recetas de los brebajes y de la comida eran creadas por las 3 brujas. Las iban variando según el demonio al que iban a convocar. Las antorchas que rodeaban el círculo mágico eran empapadas en alquitrán, porque producen una llama azul que le indica al demonio el camino hacia la aquelarre. La iniciada, en este caso la condesa, tenía que llevar una cornamenta en señal de unión con el demonio que ella había elegido previamente en el Daimonicorum. Este, queridos, es un grimorio que tenemos todos los brujos que hemos pertenecido a la aquelarre de Hungría. Yo tengo mi propia copia. Este demonio le concedería varios deseos a cambio de un sacrificio humano, y así lo hizo durante algún tiempo. Pero Bathory necesitaba más sangre, ya que el tiempo pasaba y las arrugas eran más duraderas y profundas. Comenzó a convocar más chicas para que trabajaran con ella. Les mentía a los padres diciendo que les enseñaría a comportarse correctamente y conocer otras nobles tareas. Su familia, orgullosas, las mandaban sin saber que las estaban condenando a muerte y que jamás las volverían a ver. Cada chica que cualquiera de las brujas viera que se portaba mal o rompía algo, era sometida a los caprichos sádicos de la condesa. Cuando era su sangre la que debía servirle, las chicas a menudo eran llevadas a los sótanos del castillo. ¿Queréis bajar a uno de esos sótanos? ¿Queréis bajar a esos sucios y oscuros sótanos? Bajemos. Os acompañaré. Como habéis podido ver, queridos, las jóvenes que allí esperaban serían torturadas y desangradas posteriormente. Durante un tiempo, Dorcó y Oyona solo cortaban las venas de las jovencitas y vertían la sangre en vasijas que luego untaban por el cuerpo de la condesa. Esto lo contentó durante unos meses, pero cada vez que necesitaba más, necesitaba que la sangre llegara con más caudal. Y fue cuando su aparato de tortura llegó al castillo. Las jovencitas eran escogidas a veces por la misma condesa. En ocasiones, cuando alguna hablaba demasiado en las horas de trabajo, era Darbulia la que la maniataba en el sótano a la espera de los rituales. Otras veces, la condesa disfrutaba arrancándole los labios o a veces se los cosía si habían estado hablando demasiado. Las quemaban, las sellaban, las dejaban en remojo toda la noche en agua helada. Todo era un carrusel de disfrute de lo macabro y lo atroz. La muerte había cobrado forma humana y deambulaba por el castillo en busca de su sangre. Cuando los castigos se hacían en el dormitorio de la condesa,
tenían que derramar ceniza para que se pudiera andar a pesar de los charcos de sangre. Por supuesto, las lámparas de aceite con olor a jazmín tampoco ahogaban el olor. En muchas ocasiones, cuando todo estaba a punto de terminar, para la doncella, la condesa se venía arriba gritando: más fuerte, todavía más, quiero más. Pero algo peor está aún por llegar, queridos. La doncella de hierro de Nuremberg fue creada para las torturas de la Santa Inquisición durante la caza de brujas. En su condición de noble, Bathory consiguió una réplica exacta. Sus brujas crearon además una apariencia más realista con algunas variantes estéticas que la hacían más macabra aún. En la habitación más oscura y alejada del sótano, solo iluminada con unas velas, esperaba la doncella de hierro a aquellas infelices, vestida con ropajes especiales de dama noble y con cabellos rubios. Lo que sí es seguro es que cuando la doncella de hierro está presente, las ceremonias llegan a su punto más álgido, porque el horror se manifiesta en su plenitud. La sorpresa de la noche, queridos, es que os leeré lo que dicen algunas páginas que conseguí del diario de la condesa sobre las ceremonias de sangre que un coleccionista húngaro de antigüedades me aseguró que su familia lo había conservado, desde que un antepasado suyo lo encontró en las ruinas del castillo. Esto fue lo único que me dejó ver. 25 de abril de 1599, escribe la condesa. Estoy tremendamente excitada. Darvulia ha estado estudiando una forma de poder conseguir la sangre de forma más pura y con más caudal. Ella y Dorco han conseguido para mí ese bello sarcófago, la doncella de hierro, donde meteremos a esas pobres infelices. Lo hemos metido en una habitación, la más oscura y remota del sótano. He restringido el acceso a este lugar a nosotras 4 y a una de esas pobres infelices. Lo he hecho porque he oído que hay habladurías sobre mí y no puedo permitirlo. Necesito que sigan viniendo esas jovencitas porque necesito su sangre. 27 de mayo de 1599. Continúa escribiendo. Cada vez que bajo a ese lugar, noto como mi adrenalina va en aumento. Mi poderosa influencia ha hecho que pueda adquirir una réplica de la doncella de hierro de Nuremberg. Su tamaño es el de un cuerpo menudo. Además, esas jovencitas no son muy rollizas porque están muertas de hambre, pero su sangre es lo suficientemente potente para mí. Darvulia introduce una de esas jovencitas. Está tapizado con cuchillos y está adornado con afiladas puntas de acero. Darvulia se ha encargado que la decoren. Tiene el cabello largo y está maquillada y vestida apropiadamente para la ocasión. Tiene un mecanismo que permite que sus labios se abran sonriendo y que los ojos se muevan. La han accionado para que tocando una de las joyas se abra y abrace en un hilo de vida a esas jovencitas que servirán a su señora. Dorco me ha dicho que no me preocupe, porque a pesar de ser podredumbre, no pueden contagiarme ninguna enfermedad. Dicen que la sangre es pura y no importa las venas de quien haya corrido. Antes de que comenzara el ritual, Dorco y Darvulia me visten con un largo vestido para ese momento. Dicen que es el adecuado para la renovación de mi belleza. Tengo que bajar al sótano por la habitación doble que ha descubierto Darvulia. Cuando llego, me están esperando y me sitúo debajo de la doncella de hierro, para que no se desperdicie ni una sola gota. Sí, el vestido se tiñe de rojo, pero no pienso desperdiciarla. El sonido de la polea me anuncia que el ritual iba a dar comienzo. Solo faltaba que introdujeran a la chica. Ellas gritan, imploran y creen que son desgraciadas, pero qué mejor destino que prestar su sangre a su señora,
De todas formas, habría muerto de hambre o de frío. Probablemente. Pero así vivirán eternamente en mí. Ahora veo que la piel de mis manos está tersa otra vez. Esa doncella ha servido a su noble propósito, llenar mi bañera de sangre desde la que escribo estas palabras. Así estuvo la condesa durante años, hasta que las autoridades comienzan a sospechar que algo ocurre en el castillo. El motivo principal era que pasaban los años y cada vez había menos chicas de las que se tenía noticia. Una vez habían ido a trabajar para la condesa. Cuando las autoridades consiguieron penetrar en el castillo, lo que allí se encontraron fue una pesadilla. Cadáveres de chicas bajo la cama, otras moribundas en los sótanos, otras encerradas en jaulas, preparadas para ser desangradas. El olor era insoportable porque las que habían muerto habían sido enterradas en algunas partes del castillo. Eran tantas que muchas de ellas, confesaron las brujas, las habían enterrado en el bosque. Algunas fueron encontradas moribundas. En definitiva, el castillo de Sedge se había convertido en el infierno en la tierra, y el castigo, Community, como no podía ser de otra forma, acabó por llegar. El destino de sus colaboradores fue variado. Los hombres fueron decapitados y las brujas quemadas en la hoguera. ¿Pero sabéis qué ocurrió con la condesa? Fue acusada de asesinar al menos a 650 doncellas, que se supiera, ya que esta cifra había quedado anotada en su diario, incluyendo los nombres de esas pobres infelices. Ersen Bathory fue condenada a vivir en los muros de su castillo emparedada. ¿Sabéis cómo se empareda viva a una persona? Se mete en una habitación y se va poniendo ladrillo tras ladrillo. Y solo se deja un pequeño hueco por donde se le da la comida y la bebida. Así estuvo, queridos, durante 4 largos años Ersen Bathory, hasta que, según cuenta la leyenda, un día decidió dejar de comer, y dicen que aguantó más de lo que una persona podría haber aguantado sin beber ni comer. Se cuenta que desde que murió el 21 de agosto de 1614, durante un tiempo se prohibió hablar de Ersen, porque traía malos augurios el simple hecho de pronunciar su nombre. La condesa murió, pero cobró vida su leyenda hasta nuestros días, y dicen que sigue aullando por las ruinas del castillo. Dicen que sigue deambulando por las ruinas del castillo porque quiere volver a la vida y recuperar su juventud. Y para ello necesita la sangre de chicas jóvenes. Bueno, queridos, yo realmente no estoy de acuerdo con Ersen Bathory. Creo que hay otros métodos para mantenerse bella y joven. ¿Qué opináis? Algún día os contaré los míos. Así que hasta aquí, queridos, la historia de esta noche. Querida Horror Community, espero que os haya gustado. Y sin más, queridos, me despido hasta la próxima semana. Os deseo felices pesadillas, queridos. Adiós. Continúa. Recupera la compostura y continúa.
Otra vez. Me parece que he dicho que... Otra vez. Sí, señora.